Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este curso de Elementor Pro, donde estamos aprendiendo muchas cosas interesantes acerca de la estructura de WordPress. ¿Y por qué lo hacemos dentro de este curso de Elementor Pro? Pues básicamente porque necesitamos una manera de luego poder mostrar eso en el frontend de la página, y desde WordPress directamente no podemos hacerlo, con lo cual necesitamos un constructor de sitios, que en este caso va a ser Elementor Pro, que nos permita luego diseñar cómo se van a ver cada uno de estos contenidos personalizados que estamos haciendo, esos custom post types de equipo, servicios y proyectos, e incluso, como veremos hoy, campos personalizados. ¿Para qué vamos a utilizar los campos personalizados que vamos a ver ahora? Bueno, pues para dotar de más información a estos tipos de contenido. Por ejemplo, en el caso de servicios, pues igual me interesa añadir un campo de precio. En el caso de los miembros del equipo, pues igual me interesa añadir, pues yo qué sé, un pequeño campo para su biografía o para su especialidad, o incluso, por ejemplo, pues un campo para añadir el link o un enlace a su perfil de LinkedIn. Y en el caso de los proyectos, pues igual me interesa añadir un tipo de campo que sea, yo qué sé, pues el nombre del cliente de ese proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a dotar de más información, vamos a hacer que nuestros contenidos sean mucho más ricos y que además luego nos permitan mostrar esa información en el frontend y diseñar cosas diferentes, ¿no? Que se vea diferente un equipo que un servicio, que un proyecto, etcétera, ¿no? Así que vamos a comenzar con esto, y para ello vamos a utilizar el plugin que instalamos llamado Advanced Custom Fields, que nos ha puesto aquí un panel de control llamado campos personalizados. Desde aquí vamos a hacer clic y vamos a acceder a una interfaz que nos permite crear grupos de campos, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis claro. Aquí no estamos creando directamente los campos, sino grupos de campos que luego podrán asignarse a los diferentes post types que tengamos. Por ir un poquito en orden, vamos a comenzar creando un grupo de campos para los proyectos. Vamos a hacer clic en añadir nuevo y vamos a darle un nombre, por ejemplo, a este grupo de campos, ¿vale? Vamos a poner aquí campos para los proyectos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a empezar a crear nuestros campos. Tenemos diferentes tipos de campo en función de lo que queramos mostrar. Pues bueno, pues podemos crear un campo de tipo numérico, si queremos mostrar, por ejemplo, pues un campo de precio, o tendríamos un campo de editor de texto, si queremos mostrar, por ejemplo, en los proyectos, pues yo que sé, una breve descripción, ¿vale? Del proyecto. Entonces podemos jugar con diferentes tipos de campo. En este caso, vamos a comenzar con algo muy básico, como es un campo de tipo texto, por ejemplo, para indicar el nombre del cliente de ese proyecto, ¿vale? Algo tan sencillo como eso. Así que vamos a ponerle una etiqueta a este campo nuevo que vamos a hacer dentro del grupo de campos, que va a ser nombre del cliente. Esta es la etiqueta, este es el nombre del campo, que no puede tener ni espacios, ni comas, ni nada de eso, así que él automáticamente nos lo transforma en esto. Y aquí elegiríamos el tipo de campo que queremos. En este caso, el nombre del cliente va a ser simplemente un texto, así que me parece bien, vamos a elegir texto. Podríamos añadir unas instrucciones, como por ejemplo, escribe aquí el nombre del cliente de este proyecto. Podríamos hacer que este campo sea obligatorio, si así lo queremos, podemos indicarle un valor por defecto, etcétera. Podemos añadirle marcadores de texto, ponerles cosas antes o después. Esto, por ejemplo, pues es interesante a la hora, yo que sé, de poner el precio, pues para que después del precio, pues ponga euros, por ejemplo, ¿no? Y así solo tengamos que poner 25 y nos añada la palabra euros después, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cuestiones un poquito extras. Tendríamos incluso la posibilidad de trabajar con lógica condicional, que podemos ver más adelante, pero de momento en este campo sencillo no nos hace falta, y lo único que tenemos que hacer ahora es hacer clic en este botón que pone añadir campo, y de esta manera añadiremos otro nuevo. Veis que se está añadiendo otro debajo, y vamos a poner, por ejemplo, pues coste del proyecto, yo qué sé, pues por poner otro campo distinto, en este caso, por ejemplo, pues de tipo numérico, mismamente. Podemos decirle que sea obligatorio, podemos añadirle, por ejemplo, la palabra euros detrás, incluso establecer valores mínimos y valores máximos, que bueno, no es necesario, pero bueno, es para hacer un poco el ejemplo con vosotros, y podríamos seguir añadiendo campos. Vamos a añadir estos dos campos de momento, ¿vale? Vamos a darle aquí a publicar o actualizar, y ahora, ¿cómo le indico yo a WordPress que estos dos campos pertenecen realmente a los proyectos, ¿vale? Que no son de equipo, servicios o de las entradas del blog, sino que son de proyectos. Pues se hace a través de esto de aquí de ubicación. Vamos a decirle que siempre que el post type sea igual a proyectos, vamos a buscar aquí proyecto, aquí está, entonces me aparezcan estos campos. Vamos a actualizar, y si ahora yo me voy a mis proyectos, vamos a entrar aquí dentro, vamos a ver los proyectos, y entramos en cualquiera de ellos, por ejemplo, pues campaña de marketing para la empresa de lujo, lo que tendremos es justo debajo del contenido una zona para rellenar estos datos. Fijaos aquí abajo como tenemos nombre del cliente y coste del proyecto. Por ejemplo, aquí pondríamos pues de lujo, y aquí en coste del proyecto pues vamos a poner aquí pues 5.000, ¿vale?
y automáticamente aquí a la derecha ya veis que tiene aquí el euros puesto, por ejemplo, ¿veis? Y de esta manera, así actualizamos, la información queda guardada dentro de este post type. Para ver algún tipo de campo más, y que además luego cuando estemos diseñando con Elementor, pues ver cómo se utiliza, voy a añadir, por ejemplo, otro, que va a ser logotipo del cliente, ¿de acuerdo? Vamos a añadir el nombre del campo, esto ya está aquí, y en vez de texto vamos a decirle que es de tipo imagen, sencillamente, ¿vale? Podemos decir que sea requerido o no, y aquí evidentemente, pues como es un campo de imagen, podemos trabajar con diferentes cosas de tamaños y demás. Incluso podríamos restringir a ciertos tipos de contenidos o de formato, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente voy a dejarlo así sencillo, vamos a actualizar, refresco de nuevo mi página de proyecto, y ahora tenemos aquí abajo, fijaos, logotipo del cliente. Podemos seleccionar aquí una imagen que tengamos y automáticamente pues tendremos este campo ya rellenado, ¿vale? Bueno, en este caso he utilizado la misma de imagen del proyecto que el logotipo del cliente. Voy a cambiar la imagen del proyecto para que sean imágenes diferentes y así pues lo veamos todo un poco mejor. Voy a poner esta misma de ejemplo. Voy a actualizar y pues ya veis un poquito cómo funciona esto de los campos personalizados, ¿vale? ¿Qué otras cosas podéis hacer con los campos personalizados? Bueno, también podemos jugar un poquito con el estilo, ¿no? De cómo se ven estos campos. Por ejemplo, ya veis aquí, pues esto de nombre del cliente me ocupa mucho. Realmente aquí, con que tuviéramos todo en la misma línea, podríamos funcionar casi de forma más cómoda, ¿no? Así que podemos entrar dentro de estos elementos y decirle también, pues, que ocupen cierto ancho. Por ejemplo, aquí en atributos del contenedor, yo le puedo decir que ocupe un 50%, ¿vale? Y en coste del proyecto le puedo decir también que ocupe este otro 50%. ¿Esto qué hace? Bueno, pues si yo ahora guardo y actualizo de nuevo mi post del proyecto, fijaos cómo ahora pues ocupa menos, ¿vale? Y podemos ir jugando pues con diferentes columnas y demás, tan sencillo como eso. Venga, vamos a seguir aprendiendo más cosas, más cuestiones acerca de grupos de campos y todo eso. Vamos a crear otro nuevo grupo de campos. En este caso, por ejemplo, en vez de para los proyectos, pues vamos a hacerlo para los miembros del equipo. Así que en este caso, pues campos para el equipo, ¿de acuerdo? Vamos a añadir campos y, pues como os decía en las anteriores lecciones, por ejemplo, me parece interesante uno que sea perfil de LinkedIn, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos pone el nombre, perfecto, y aquí podemos meter directamente una URL, ¿vale? Para que se guarde pues ese campo, pues como una URL, una dirección de una página web. También podríamos usar el de texto, no vamos a tener problema, ¿vale? Tanto el de texto como el de URL nos dan realmente igual, ¿vale? Podéis guardarlo de cualquiera de las maneras, en este caso pues nos serviría cualquiera de las dos opciones. Vamos a añadir, por ejemplo, otro campo que no hayamos visto, por ejemplo, uno por ejemplo, un campo de texto pero con texto enriquecido, ¿no? Que sea un poquito más extenso, por ejemplo, para poner una pequeña bio, ¿no? Una pequeña biografía. Entonces podemos elegir aquí podemos elegir área de texto, que nos deja un campo pues como este que estáis viendo aquí, son como un campo un poco más grande, ¿vale? Y si quisiéramos explayarnos ya bien, tenemos el editor WYSIWYG, que es un editor ya con negrita, con todo esto, ¿vale? Así que podemos usar cualquiera de los dos, dependiendo de lo que queráis usar, ¿vale? El editor WYSIWYG pues permite más cosas. Entonces, bueno, pues vamos a dejar, por ejemplo, este campo. Fijaos, aquí nos permite incluso personalizar, si queremos que ese editor tenga la pestaña visual y texto, que nos permite incluso hasta HTML y cosas así, una barra de herramientas, bueno, nos permite personalizar bastantes cosas. Y al igual que antes, pues esto lo mismo, podemos darle aquí atributos al contenedor, ¿vale? Pues 50 y 50, por ejemplo. Para terminar, recordad que tenemos que asignar estos campos del equipo al post type equipo, ¿vale? Miembro en este caso. Vamos a darle a actualizar. Y para terminar, vamos a terminar con los servicios, donde vamos a ver algunos campos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, de tipo, pues para opciones o tipo select, por ejemplo. Vamos a poner aquí campos para los servicios, por ejemplo, ¿vale? Si queréis podemos poner esto ya aquí para que no se nos olvide, ¿vale? Post type igual a servicio. Y añadimos diferentes campos. Por ejemplo, el precio del servicio, ¿vale? Un nombre del campo, en este caso, por ejemplo, quiero numérico, podemos añadir el marcador al final de por ejemplo, euros, etcétera, unas instrucciones, todo esto parecido a lo de antes, ¿vale? Y podemos seguir añadiendo campos, en este caso voy a añadir uno, por ejemplo, que sea tipo, podemos hacer que sea un select desplegable, ¿vale? De elegir, como esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Tenemos la opción de checkbox para marcar varias casillitas, o la opción de radio button, ¿vale? Para, bueno, pues para elegir una u otra, en este caso, bueno, voy a hacerlo con radio button, y ahora pues ponemos las diferentes opciones, ¿vale? Por ejemplo, que tenemos, yo qué sé, pues servicio recurrente mensual, luego tendríamos servicio recurrente anual, o servicio
de coste único, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, la consultoría web pues puede ser, o el diseño del logotipo puede ser un servicio de coste único, pero yo que sé, pero el mantenimiento web o el hosting o el servidor pues serían servicios recurrentes, ¿no? Para que tengamos esas opciones. Aquí nos dice que para más control podríamos especificar cómo queremos que se vea la etiqueta de esa opción y cómo queremos que se guarde luego en la base de datos, por así decirlo. Es decir, esto podríamos guardarlo solamente como mensual, espacio, 2 puntos, espacio, siguiendo un poquito la indicación que nos pone aquí. Y de esta manera, aunque la etiqueta se llame así, servicio recurrente mensual, internamente, cuando luego vayamos a llamar a ese campo, desde la base de datos o lo que sea, lo llamaremos como mensual, ¿vale? Sencillamente. Pero bueno, en nuestro caso vamos a ponerlo así sencillo para que se llame igual que se vaya a guardar, ¿vale? Podemos cambiar algunas opciones, de permitir si queremos que se guarde como vacío o no, si queremos un layout de opciones verticales u horizontales, en cuanto al panel de control, pues yo qué sé, pues como queramos, vamos a ponerlo horizontal, por ejemplo, ya que son pocas. Y bueno, de la misma manera que hemos hecho antes, pues venga, vamos a ponerlo aquí 50% y 50% para ocupar un poquito lo mínimo en la interfaz, ¿vale? Y ya estaría. Venga, vamos a publicar y echamos un vistazo tanto a los miembros del equipo como a los propios servicios, ¿vale? Si yo entro en cualquier miembro del equipo o si entro en cualquier servicio, pues tendremos nuestro grupo de campos personalizados para cada uno de ellos. Aquí tenemos la posibilidad de meter su enlace o su URL al perfil de LinkedIn y aquí podemos escribir una pequeña bio, que como os digo, tenemos aquí barra de herramientas, para la negrita, para hacer lo que queramos. Y en el caso de los servicios tenemos aquí el precio del servicio y fijaos cómo aquí tenemos el tipo, ¿vale? De servicio con estos radio, estas opciones de tipo radio, ¿vale? Que nos permiten elegir, en este caso los logotipos pues serían coste único y aquí pues el precio que nosotros queramos, pues 395. Y de esta manera pues tendríamos información personalizada para cada uno, ¿de acuerdo? Podríamos aquí ir rellenando cada uno de nuestros post types. Y nada más, realmente esto es un poquito lo básico de Advanced Custom Fields. Evidentemente existen muchas cosas que podemos realizar con Advanced Custom Fields. Mismamente, pues cuando estamos creando grupos de campo ya habéis visto que tenemos muchas condiciones que podemos mostrar aquí en las reglas. Es decir, podemos incluso crear campos para otras cosas, como por ejemplo para los usuarios, que los usuarios tengan un campo, los propios usuarios de WordPress, pues para meter ahí su foto de su coche, si estamos haciendo una página web de coches, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Incluso para otros elementos. Y de hecho, podemos hacerlo, para que veáis un ejemplo. Imaginaos que yo, por ejemplo, a las taxonomías, por ejemplo, recordad que tenemos en equipo los departamentos y en proyectos tenemos tipos de proyecto, ¿no? Los diferentes tipos de proyecto que teníamos, recordad que son diseño gráfico, marketing online, páginas web. Imaginaos que yo quiero meter una imagen, un icono a cada uno de estos de aquí, para que cuando estemos viendo una página, por ejemplo, pues aparezca el icono del tipo de proyecto, ¿no? Entonces, tendríamos que crear un campo personalizado para la taxonomía, no para los posts, sino para la taxonomía tipo de proyecto. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Fijaos, venimos aquí, añadimos un nuevo grupo de campos, vamos a poner aquí un nombre, campos para la taxonomía tipo de proyecto, y por ejemplo, le digo que esto va a afectar ¿a quién? Pues al formulario, se llama así como formulario porque cuando estamos aquí, esto es un formulario realmente, el formulario de añadir tipos de proyecto. Entonces, al formulario taxonomía, que sea igual a tipo de proyecto. Aquí está, tipos de proyecto. Y vamos a añadir, pues campos, por ejemplo. Pues yo qué sé. Venga, pues icono del tipo de proyecto, por ejemplo, ¿vale? Esto sería de tipo imagen. Y ya tendríamos aquí el icono. Y por ejemplo, yo que sé, voy a añadir un otro campo que sea, yo que sé, contenido para SEO, por ejemplo, para poder posicionar mejor estas categorías o lo que sea. Y porque con esta descripción se nos queda muy corto. Bueno, pues vengo aquí y le digo que quiero un editor, WYSIWYG Editor, y directamente publicamos. Y fijaos como si ahora entro en mis tipos de proyecto y yo actualizo, fijaos lo que tenemos aquí. Vamos a ver ahora, fijaos, esto, que es para añadir una imagen, un icono del logotipo o lo que sea, de cada uno de los tipos, y aquí contenido para SEO. De esta manera, por ejemplo, entro en diseño gráfico, aquí en icono del tipo de proyecto, voy a añadir una imagen, tengo esta ya, que me vale perfectamente, vamos a elegirla, y en contenido para SEO, pues podríamos pegar aquí pues un texto o varios textos, lo que queramos, para que luego se muestre cuando estemos viendo, por ejemplo, esta categoría, ¿vale? Así que, como veis, esto es muy útil para dotar de contenido no solamente a los posts, sino también a taxonomías, bueno, a un montón de cosas, realmente a usuarios, como os digo, y quedaría una cosa de ver, que es el tema de las condiciones, los campos condicionales, campos que aparecen o no aparecen dependiendo de una condición, dependiendo de si hemos rellenado o no algo anteriormente.
Vamos a ir, por ejemplo, a los campos para los proyectos, ¿vale? Que teníamos aquí varios campos que nos hemos hecho, nombre del cliente, coste del proyecto, logotipo del cliente y tal, ¿no? Entonces, podemos hacer una cosa. Podemos decirle que, por ejemplo, el coste del proyecto no aparezca si, por ejemplo, nombre del cliente no está rellenado, ¿vale? Entonces, mostrar este campo si nombre del cliente tiene cualquier valor, ¿vale? Sin más. Podemos hacer lo mismo tanto con coste como con logotipo, ¿vale? Por ejemplo, vamos aquí, lógica condicional, la activamos y mostrar este campo si nombre del cliente tiene cualquier valor. Aquí podrías establecer cualquier tipo de cosas, o sea, se puede hacer cualquier locura, puedes decir, no, y mira, el campo del precio no quiero que salga a no ser que no hayas marcado la opción, no sé qué, o sea, podéis jugar con esas condiciones, así que en este caso vamos a hacer este pequeño ejemplo para que lo entendáis muy bien. Podríamos incluso añadir más de una regla, desde aquí, pero bueno, para que lo entendáis yo creo que es suficiente. Entonces, si activamos esto y lo actualizamos, vamos a añadir ahora un nuevo proyecto, imaginaos, vamos a venir aquí, proyecto, añadir nuevo, y fijaos cómo si yo no hago nada, realmente aquí abajo, en las opciones, no me va a aparecer ni el precio ni nada. Fijaos, no tengo el precio, ¿veis cómo no tengo ni precio ni nada? Pero si aquí pongo ya algo, pongo el nombre del cliente Ford, automáticamente aparecen ya las opciones de coste del proyecto y de logotipo del cliente. Gracias a esa lógica condicional, ¿vale? Que tenemos aquí abajo, ¿vale? Activando esta lógica condicional de aquí, ¿vale? Y nada más, en principio, esto es lo que os quería contar acerca de los campos personalizados. Yo creo que ya tenemos todo lo importante para empezar a trabajar ya directamente con Elementor. Nos hacía falta un poquito este conocimiento estructural de WordPress. Yo sé que muchos de vosotros seguro que habéis venido a este curso esperando empezar a tocar cosas con Elementor, pero no me negaréis que esto es una parte fundamental de la formación de WordPress, y como descubriréis, se convierte también en una parte fundamental ahora a la hora de utilizar Elementor Pro, porque una de las ventajas que tiene Elementor Pro es precisamente la posibilidad de diseñar con este contenido dinámico, así que cómo no os lo voy a enseñar dentro de este curso, ¿verdad? Así que nada, hasta aquí estas lecciones acerca de estructuración dinámica de WordPress, y empezamos ya con los siguientes vídeos con Elementor Pro. ¡Hasta ahora!